Capítulo 9. El reactor fisión nuclear. Los rápidos avances tecnológicos del siglo XX han sido posibles a costa de un formidable incremento en nuestro consumo de la energía que producen las fuentes terrestres. Cuando las naciones subdesarrolladas, con sus miles de millones de habitantes, se incorporen a los países industrializados y compartan su alto nivel de vida, el combustible se consumirá en proporciones aún más sensacionales. ¿Dónde encontrará el género humano las reservas de energía requeridas para sustentar semejante civilización? Ya hemos visto desaparecer una gran parte de los bosques que cubren la superficie terrestre. La madera fue el primer combustible del hombre. A principios de la era cristiana, casi toda Grecia, África del Norte y el Oriente Próximo fueron despojados inexorablemente de sus florestas, en parte para obtener combustible y, en parte, para roturar la tierra con objeto de dedicarla a las tareas agropecuarias. La tala indiscriminada de bosques fue un desastre de doble alcance. No solo destruyó las reservas de madera, el desmonte drástico de la tierra entrañó también la destrucción más o menos permanente de toda fertilidad. Casi todas esas regiones antiguas, que antaño sustentaran las más prósperas culturas humanas, son hoy día estériles e improductivas y están pobladas por gentes incultas, míseras. La Edad Media presenció la progresiva despoblación forestal de Europa Occidental, y los tiempos modernos han visto una despoblación aún más rápida del continente norteamericano. Apenas quedan ya grandes masas de madera virgen en las zonas templadas del mundo, si se exceptúan Canadá y Siberia. Parece improbable que el hombre pueda seguir adelante sin madera. Este material será siempre necesario para fabricar papel, muebles y maderaje. En cuanto al combustible, el carbón y el petróleo han ocupado el lugar de la madera. El botánico griego Teofrasto ya mencionó el carbón nada menos que en el año 200 antes de JC, pero los primeros informes sobre minería carbonífera en Europa datan del siglo XII. Durante el siglo XVII, Inglaterra, desprovista de bosques y con necesidades muy urgentes de madera para su armada, optó por el consumo, en gran escala de carbón, un cambio que echó los cimientos para la revolución industrial. Esta evolución fue muy lenta en otras partes. Incluso hacia 1800 la madera proporcionaba el 94% del combustible en los jóvenes Estados Unidos, con sus densos bosques. En 1885, la madera cubrió todavía el 50% de esas necesidades y en 1900 solo el 3%. El equilibrio derivó, por añadidura, más allá del carbón, el petróleo y el gas natural. En 1900, la energía suministrada por el carbón a los Estados Unidos fue 10 veces mayor que la del petróleo y gas juntos. Medio siglo después, el carbón aportó solamente una tercera parte de la energía proporcionada por el petróleo y el gas. Carbón, petróleo y gas son combustibles fósiles, reliquias de la vida vegetal, viejos eones, y una vez se consumen no es posible reemplazarlos. Respecto al carbón y el petróleo, el hombre vive de su capital dilapidándolo a un ritmo extravagante. Particularmente, el petróleo se está agotando muy aprisa. Hoy día el mundo quema 1 millón de barriles por hora, y el índice de consumo se eleva sin cesar. Aunque la Tierra conserva todavía 1.000 billones de barriles aproximadamente, se calcula que la producción petrolífera alcanzará su punto culminante en 1980 y después empezará a declinar. Desde luego, se puede fabricar petróleo artificial combinando el carbón más común con hidrógeno bajo presión. Este proceso fue ideado en 1920 por el químico alemán Friedrich Bergius, quien, por ello, compartió, con Bosch, el Premio Nobel de Química el año 1931. Por otra parte, las reservas carboníferas son grandes sin duda, tal vez ronden los 7.000 billones de toneladas, pero no todo ese carbón es accesible a la minería. En el siglo XXV o quizás antes, el carbón puede llegar a ser un artículo muy costoso. Hay esperanzas de nuevos hallazgos. Tal vez nos aguarden algunas sorpresas a juzgar por los indicios de carbón y petróleo en Australia, el Sáhara y las regiones antárticas. Además, los adelantos tecnológicos pueden abaratar la explotación de cuencas carboníferas cada vez más profundas, horadar la Tierra progresivamente en busca de petróleo y extraer este combustible de las reservas submarinas. Sin duda encontraremos los medios de usar nuestro combustible con más eficacia. El proceso de quemar combustible para producir calor, convertir el agua en vapor, mover un generador o crear electricidad, desperdicia grandes cantidades de energía. En el camino, se podrían evitar muchas pérdidas si se transformase directamente el calor en electricidad. La posibilidad de hacer tal cosa se presentó el año 1823, cuando un físico alemán, Thomas Johann Seebeck, observó que si se unen dos metales diferentes en un circuito cerrado y se calienta la divisoria entre ambos elementos, se mueve la aguja de un compás situado en sus inmediaciones. Ello significa que el calor produce una corriente eléctrica en el circuito, termoelectricidad, pero Seebeck interpretó erróneamente su propio trabajo y el descubrimiento no tuvo consecuencias provechosas. Sin embargo, con la llegada del semiconductor y sus técnicas, renació el antiguo efecto Seebeck. Los aparatos termoeléctricos requieren semiconductores. Calentando el extremo de un semiconductor se crea un potencial eléctrico en la materia. Cuando el semiconductor es del tipo P, el extremo frío se hace negativo, y, si es del tipo N, positivo. Ahora bien,
incorporando una estructura en forma de UA. Ambos tipos de semiconductores, con la juntura NP bajo el fondo de la U. Este fondo caldeado ocasionará que el extremo superior de la rama P gane una carga negativa y el extremo superior de la rama N, una positiva. De este modo, la corriente fluirá desde un extremo hasta el otro, y seguirá haciéndolo mientras se mantenga la diferencia de temperaturas. Inversamente, el uso de una corriente puede causar un descenso de temperatura, de modo que el aparato termoeléctrico tiene también aplicación como refrigerador. La célula termoeléctrica no requiere generadores costosos ni macizas máquinas de vapor, es portátil y se la puede instalar en zonas aisladas como suministradora en pequeña escala de electricidad. Todo cuanto necesita como fuente energética es un calentador de queroseno. Según se informa, la Unión Soviética emplea usualmente tales artificios en las zonas rurales. La célula termoeléctrica. El conductor calorífico origina el flujo de electrones hacia el extremo frío del conductor tipo N, y desde la región fría a la caliente del tipo P. Si forma un circuito, la corriente fluye en la dirección que marcan las flechas. Así se convierte el calor en energía eléctrica. No obstante, los posibles perfeccionamientos de los métodos para usar combustible y la probabilidad de nuevos hallazgos, carboníferos y petrolíferos, estas fuentes de energía son definitivamente limitadas. Llegará un día, tal vez no muy lejano, en que ni el carbón ni el petróleo sirvan como fuentes importantes y pletóricas de energía. Sin embargo, el hombre seguirá necesitando energía e incluso mayores cantidades que las requeridas hasta ahora. ¿Cómo proceder entonces? Una posibilidad es hacer creciente uso de las fuentes cuya energía sea renovable, aprovechar la energía terrestre viviendo de las rentas, no del capital. La madera podría ser ese recurso si se dejara crecer el bosque y se recogiera la cosecha, aunque el bosque por sí solo no bastará ni mucho menos para satisfacer todas nuestras necesidades de energía. También podríamos dar mayor aplicación al poder del viento y el agua, si bien estos elementos tampoco podrán ser nunca algo más que fuentes subsidiarias de energía. Lo mismo cabe decir de otras fuentes potenciales de energía en la Tierra, tales como la búsqueda de calor interno, por ejemplo, fuentes termales, o el aprovechamiento de las mareas oceánicas. Mucho más trascendental a largo plazo es la posibilidad de encauzar directamente parte de la vasta energía vertida sobre la Tierra por el Sol. Esta insolación produce energía a un ritmo 50.000 veces mayor que toda la energía consumida en nuestro planeta. A este respecto, la batería solar es un artificio particularmente prometedor, pues hace uso también de semiconductores. Célula de una batería solar. Los rayos solares inciden sobre la termoblea y liberan los electrones, formando así pares de vacíos electrones. La divisoria PN actúa como una barrera o campo eléctrico, separando los electrones de los vacíos. Por tanto, se desarrolla una diferencia de potencial a través de la divisoria, y entonces fluye la corriente por el circuito alámbrico. Según la han diseñado los Bell Telephone Laboratories, en 1954, es un emparedado plano de semiconductores tipo N y tipo P. La luz solar cayendo sobre la placa desaloja de su lugar a algunos electrones. La transferencia se conecta, como lo haría una batería ordinaria, con un circuito eléctrico. Los electrones liberados se mueven hacia el polo positivo y los vacíos marchan hacia el polo negativo, constituyéndose así una corriente. La batería solar puede desarrollar potenciales eléctricos de medio voltio y hasta 9 vatios de fuerza por cada centímetro cuadrado expuesto al sol. Esto no es mucho, pero lo más espléndido de la batería solar es que no tiene líquidos, ni productos químicos corrosivos ni partes móviles. Se limita a generar electricidad indefinidamente mientras le dé el sol. El satélite artificial Vanguard, lanzado por los Estados Unidos el 17 de marzo de 1958, fue el primero equipado con una batería solar para emitir sus señales radioeléctricas. Estas señales se siguen oyendo todavía al cabo de tanto tiempo, y seguirán dejándose oír durante muchos años. La cantidad de energía que cae sobre un área de terreno en cualquier lugar soleado de la Tierra es de 9,4 millones de kilovatios hora por año. Si algunas zonas especialmente favorecidas bajo ese aspecto, es decir, regiones desérticas como el Valle de la Muerte y el Sáhara, estuviesen cubiertas con baterías solares y acumuladores eléctricos, podrían proveer al mundo con la electricidad necesaria por tiempo indefinido, concretamente tanto como viva la raza humana, si no se suicida antes. Pero, según parece, ni la presente generación ni la siguiente siquiera harán factible el encauzamiento de la energía solar. Por fortuna, tenemos una inmensa fuente de energía aquí, en la Tierra, que puede proveernos durante centenares de años cuando nos quedemos sin el económico carbón y el petróleo. Es la energía almacenada en el núcleo atómico. Usualmente se denomina energía atómica a la energía nuclear, pero eso es un craso yerro. Hablando estrictamente, la energía es aquella liberada por reacciones químicas tales como la combustión de carbón y petróleo, porque éstas representan el comportamiento del átomo en su conjunto. La energía generada por los cambios dentro del núcleo es de especie totalmente distinta y de magnitud mucho más vasta. Apenas descubierto el neutrón por Chadwick en 1932, los físicos comprendieron que ahí se les ofrecía una maravillosa clave para desentrañar el núcleo atómico. Puesto que el neutrón no tenía carga eléctrica, podría penetrar fácilmente en el núcleo cargado.
Los físicos empezaron inmediatamente a bombardear diversos núcleos con neutrones para observar las posibles reacciones nucleares resultantes. Entre los más apasionados investigadores de esa nueva herramienta figuró el italiano Enrico Fermi. Fermi y sus colaboradores descubrieron que se obtenían mejores resultados cuando se frenaba a los neutrones, haciéndoles pasar primero por agua o parafina. Proyectando protones contra el agua o la parafina, los neutrones moderan su marcha tal como lo haría una bola de billar al recibir los golpes de otras. Cuando un neutrón se traslada a la velocidad termal, velocidad normal en el movimiento de los átomos, tiene mayores probabilidades de ser absorbido por el núcleo, porque permanece más tiempo en la vecindad de este. Hay otra forma de enfocarlo si se considera que la longitud de onda asociada al neutrón es mayor, porque la longitud de onda es inversamente proporcional al momento de la partícula. Cuando el neutrón reduce la marcha, su longitud de onda aumenta. Para emplear una metáfora, el neutrón se hace más perezoso y adquiere más volumen. Por consiguiente, golpea el núcleo con mayor facilidad, tal como una bola de bolera tiene más probabilidades de hacer un derribo total que una pelota de golf. Esa probabilidad asignable a ciertas especies de núcleos para la captura de un neutrón se denomina su sección transversal. Este término define metafóricamente el núcleo cual un blanco de tamaño concreto. Es más fácil lanzar una pelota de béisbol contra la pared de una granja que hacer puntería en una tabla de 30 centímetros a la misma distancia. Las secciones transversales del núcleo bajo el bombardeo de neutrones se calculan en 1000 millonésimas partes de millón de un centímetro cuadrado, 10 a 24 de cm2. En 1942 los físicos americanos M. G. Holloway, C. P. Baker llamaron Barn a esa unidad. Cuando un núcleo absorbe un neutrón, su número atómico permanece invariable, porque la carga del núcleo sigue siendo la misma, pero su número másico asciende una unidad. El hidrógeno 1 se hace hidrógeno 2, el oxígeno 17 se hace oxígeno 18, y así sucesivamente. La energía que recibe el núcleo del neutrón cuando éste penetra en su masa, puede excitar al núcleo, es decir, acrecentar su contenido de energía. Entonces se emite esa energía adicional en forma de rayos gamma. El nuevo núcleo es a menudo inestable. Por ejemplo, cuando el aluminio 27 capta un neutrón y se hace aluminio 28, uno de los neutrones en el nuevo núcleo pasa a ser rápidamente un protón, emitiendo un electrón. Este aumento en la carga positiva del núcleo ocasiona una transformación. El aluminio, número atómico 13, se hace silicio, número atómico 14. Como el bombardeo de neutrones parecía un excelente recurso para transformar un elemento en el siguiente de la escala, Fermi decidió bombardear el uranio para ver si podía crear un elemento artificial, el número 93. Analizando los productos tras el bombardeo del uranio, él y sus colaboradores encontraron indicios de nuevas sustancias radiactivas. Creyeron tener ya el elemento 93, y lo llamaron uranio X. Pero, ¿cómo identificar positivamente el nuevo elemento? ¿Cuáles deberían ser sus propiedades químicas? Pues bien, se pensó, el elemento 93 debería estar bajo el renio en la tabla periódica, por tanto, sería similar químicamente el renio. En realidad, y aunque nadie lo comprendiera por aquellas fechas, el elemento 93 pertenecía a una nueva y rara serie, lo cual significaba que se asemejaría al uranio, no al renio, véase capítulo 5, así, pues, se partió con el pie izquierdo en la búsqueda de su identificación. Si fuera como el renio, tal vez se pudiera identificar la ínfima cantidad creada, elemento 93, mezclando los productos del bombardeo de neutrones con renio y separando después el renio mediante procedimientos químicos. El renio actuaría como un vehículo, transportando consigo el elemento 93, químicamente similar. Si el renio demostrara poseer radiactividad, ello traicionaría la presencia del elemento 93. El físico alemán Otto Hahn y la científica austríaca Lise Meitner, trabajando juntos. En Berlín, siguieron esa línea de experimentación. El elemento 93 no se mostró con el renio. Entonces Hahn y Meitner se preguntaron si el bombardeo de neutrones no habría transformado el uranio en otros elementos cercanos a él en la tabla periódica, y se propusieron averiguarlo. Por aquellas fechas, 1938, Alemania ocupó Austria, y Fraulein Meitner, que como súbdita austriaca, se había sentido segura hasta entonces a pesar de ser judía, se vio obligada a huir de la Alemania hitleriana y buscar refugio en Estocolmo. Hahn prosiguió su trabajo con el físico alemán Fritz Strassmann. Varios meses después, Hahn y Strassmann descubrieron que el bario adquiría cierta radiactividad cuando se le agregaba el uranio bombardeado. Ambos supusieron que esa radiactividad debería pertenecer al radio, el elemento situado inmediatamente debajo del bario en la tabla periódica. La conclusión fue que el bombardeo del uranio con neutrones cambiaba una parte de aquel en radio. Pero este radio resultó ser una materia muy peculiar. Pese a sus ímprobos esfuerzos, Hahn no pudo separarlo del bario. Mientras tanto, en Francia, Irene Joliot-Curie y su colaborador Pesavich emprendieron una tarea similar y fracasaron igualmente. Entonces Meitner, la refugiada en Escandinavia, abordó audazmente el enigma y divulgó una conjetura que Hahn había expresado en sus círculos íntimos aunque sin atreverse a darle publicidad. En una carta abierta publicada por la revista británica Nature en enero de 1939, la doctora manifestó que si no se podía separar el bario del radio era porque allí no había ningún radio.
el presunto radio solo tenía un nombre: bario radiactivo. Fue bario lo que se había formado mediante el bombardeo del uranio con neutrones. Ese bario radiactivo decaía emitiendo una partícula beta y formando lantano. Hahn y Strassman habían averiguado que si se agregaba a los resultados el lantano ordinario, este mostraba cierta radiactividad que ellos asignaban al actinio. Realmente se trataba de lantano radiactivo. Pero, ¿cómo se podía formar el bario del uranio? El bario era solamente un átomo de peso medio. Ningún proceso conocido de decadencia radiactiva podía transformar un elemento pesado en otro cuyo peso fuera solo la mitad. Meitner tuvo la audacia de afirmar que el núcleo de uranio se había dividido en dos. La absorción de un neutrón había ocasionado lo que ella denominaba fisión. Según ella, los dos elementos resultantes de esa división eran el bario y el elemento 43 situado a continuación del renio en la tabla periódica. Un núcleo del bario y otro del elemento 43, llamado más tarde tecnecio, deberían formar juntos un núcleo de uranio. Esta sugerencia revistió singular audacia por la siguiente razón. Se dijo que el bombardeo con neutrones consumiría solamente 6 millones de electronvolts cuando la idea, generalizada por aquellas fechas respecto a la energía nuclear, hacía suponer que ello requeriría centenares de millones. El sobrino de Meitner, Otto Robert Frisch, partió presurosamente hacia Dinamarca para exponer la nueva teoría a Bohr antes de su publicación. Bohr hubo de reconocer que por ese medio resultaría sorprendentemente fácil dividir el núcleo, pero, por fortuna, él estaba elaborando entonces el modelo de gota líquida sobre la estructura nuclear, y le pareció que aquello serviría para elucidarlo. Pocos años después, la teoría de la gota líquida, en la que se tenía presente el tema de las envolturas nucleares, explicaría la fisión nuclear hasta sus más recónditos detalles, así como la causa que el núcleo se dividiera en dos mitades desiguales. Sea como fuere, con teoría o sin ella, Bohr captó instantáneamente el posible corolario. Cuando le dieron aquella noticia estaba preparando las maletas para asistir a una conferencia de física teórica en Washington. Allí hizo saber a los físicos lo que se le había sugerido en Dinamarca sobre la fisión nuclear. Aquello causó una gran conmoción. Los congresistas regresaron inmediatamente a sus laboratorios para comprobar la hipótesis, y al cabo de un mes, se anunciaron media docena de confirmaciones experimentales. Como resultado de aquello se otorgó a Hahn el Premio Nobel de Química en 1944, y así se inició el trabajo que culminó con el arma destructiva más terrible que jamás se ideara. La bomba atómica. La reacción por fisión liberó cantidades desusadas de energía, superando largamente a la radiactividad ordinaria. Pero no fue solo esa energía adicional lo que hizo de la fisión un fenómeno tan portentoso. Aún revistió más importancia el hecho que liberara 2 o 3 neutrones. 2 meses después de la carta abierta publicada por Meitner, numerosos físicos pensaron en la estremecedora posibilidad de una reacción nuclear en cadena. La expresión reacción en cadena ha adquirido un significado exótico aun cuando, realmente, es un fenómeno muy común. El quemar un simple trozo de papel es una reacción en cadena. Una cerilla proporciona el calor requerido para desencadenar la acción. Una vez iniciada la combustión, esta proporciona el verdadero agente, calor imprescindible para mantener y extender la llama. La combustión suscita más combustión en proporciones siempre crecientes. Eso es exactamente lo que sucede con la reacción nuclear en cadena. Un neutrón desintegra un átomo de uranio. Este libera 2 neutrones que pueden ocasionar 2 nuevas fisiones, de las cuales se desprenderán 4 neutrones, que ocasionarán a su vez 4 fisiones, y así sucesivamente. El primer átomo desintegrado suministra una energía de 200 MeV, el siguiente, 400 MeV, el otro 800 MeV, el siguiente 1.600 MeV, etc. Puesto que los intervalos entre las fases consecutivas equivalen aproximadamente a una 1000 billonésima de segundo, se desprenden cantidades aterradoras de energía. La fisión de una onza de uranio produce tanta energía como la combustión de 90 toneladas de carbono, 7.500 litros de petróleo. Si se empleara con fines pacíficos, la fisión del uranio podría solventar todas nuestras preocupaciones inmediatas sobre esos combustibles fósiles evanescentes y ese creciente consumo de energía. Pero, infortunadamente, el descubrimiento de la fisión hizo su aparición poco antes que el mundo se sumiera en una guerra universal. Según calcularon los físicos, la desintegración de una onza de uranio rendiría tanta potencia explosiva como 600 toneladas de TNT. Fue realmente horrible imaginar las consecuencias de una guerra librada con tales armas, pero aún fue más horripilante concebir un mundo donde la Alemania nazi monopolizara esos explosivos antes que los aliados. El físico estadounidense de origen húngaro Leo Szilard, que había estado cavilando durante largos años sobre las reacciones nucleares en cadena, vislumbró claramente el inmediato futuro. Él y otros 2 físicos húngaro-americanos, Eugene Wigner y Edward Teller, se entrevistaron con el afable y pacífico Einstein en el verano de 1939 y le hicieron escribir una carta al presidente Franklin Delano Roosevelt en la que se revelaba la potencialidad de la fisión del uranio y se recomendaba el desarrollo de tal arma con todos los medios posibles para adelantarse a los nazis. Se redactó esa misiva el 2 de agosto de 1939, y su entrega al presidente se efectuó el 1 de octubre de 1939. Entre ambas fechas estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa.
Los físicos de la Universidad de Columbia, bajo la supervisión de Fermi, quien había partido de Italia hacia América el año anterior, trabajaron afanosamente para producir la fisión constante del uranio en grandes cantidades. Inducido por la carta de Einstein, el gobierno estadounidense intervino a su debido tiempo. El 6 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt autorizó, arriesgándose a un inmenso fracaso político en caso de malogro, la organización de un gigantesco proyecto, titulado con deliberada circunspección, Manhattan Engineer District, para construir una bomba atómica. Al día siguiente, los japoneses atacaron Pearl Harbor y los Estados Unidos entraron en la guerra. Como era de esperar, la práctica no respondió fiel ni fácilmente a la teoría. Se requirieron no pocos experimentos para provocar la reacción en cadena del uranio. Primeramente fue preciso poseer una cantidad sustancial de uranio refinado hasta un grado de extrema pureza, para no desperdiciar neutrones con la absorción ejercida por las impurezas. El uranio es un elemento bastante común sobre la corteza terrestre, se le encuentra en la proporción de 2 gramos por cada tonelada de roca, así, pues, es 400 veces más común que el oro. Pero su dispersión es también considerable, y hay muy pocos lugares del mundo donde aparezca formando ricas venas o siquiera una concentración aceptable. Por añadidura, el uranio era una materia casi inservible antes de 1939, por tanto, no se había ideado ningún método para purificarlo. En los Estados Unidos se había producido hasta entonces una onza de uranio a lo sumo. Los laboratorios del Iowa State College, bajo la dirección de Spedding, abordaron el problema de la purificación mediante el intercambio de iones resinosos, véase capítulo 5. Y en 1942 comenzó la producción de uranio razonablemente puro. Ahora bien, eso fue tan solo un primer paso. Llegados a ese punto fue preciso desmenuzar el uranio para separar sus fracciones más fisionables. El isótopo uranio 238, U-238, tenía un número par de protones, 92, y un número par de neutrones, 146. Los núcleos con números pares de nucleones son más estables que los de números impares. El otro isótopo en el uranio natural, uranio 235, tenía un número impar de neutrones, 143, y por consiguiente, según había predicho Bohr, sería más fisionable que el uranio 238. Reacción nuclear en cadena del uranio. Los círculos rosado-negros son núcleos de uranio, los puntos negros, neutrones, las flechas onduladas, rayos gamma, los pequeños rosados negros, fragmentos de la fisión. En 1940, un equipo investigador bajo la supervisión del físico norteamericano John Ray Danning consiguió aislar una pequeña cantidad de uranio 235 y demostró que la conjetura de Bohr era cierta. El U-238 se desintegra solamente cuando lo golpean neutrones rápidos de una energía determinada, pero el U-235 se somete a la fisión cuando absorbe neutrones de cualquier energía, hasta los simples neutrones termales. El problema fue que en el uranio natural purificado solo un átomo de cada 140 era U-235, los restantes pertenecían al U-238. Ello significaba que casi todos los neutrones liberados tras la fisión del U-235 serían captados por los átomos U-238 sin producir fisión alguna. Aun cuando se bombardease el uranio con neutrones suficientemente rápidos para desintegrar el U-238, los neutrones liberados por este U-238 no tendrían bastante energía para desatar una reacción en cadena entre los átomos, remanentes de este isótopo más común. En otras palabras, la presencia del U-238 atenuaría y neutralizaría la reacción en cadena. Sería algo así como intentar quemar hojas húmedas. Por entonces no hubo solución, salvo la de probar una disociación a gran escala. Entre el U-235 y el U-238, o al menos eliminar suficiente cantidad de U-238 para enriquecer sustancialmente el contenido de U-235 en la mezcla. Los físicos abordaron el problema con diversos procedimientos, pero todos ellos ofrecieron escasas perspectivas de éxito. El único que pareció algo prometedor fue la difusión gaseosa. Este fue el método preferido, aunque enormemente costoso, hasta 1960. Entonces un científico alemán occidental ideó una técnica mucho más económica. Si se aislara el U-235 mediante centrifugación, las moléculas más pesadas saldrían proyectadas hacia el exterior, y las más ligeras, conteniendo U-235, se rezagarían. Sin embargo, tal proceso abarataría la fabricación de bombas nucleares hasta un punto en que las potencias menores podrían emprenderla, lo cual no era deseable. El átomo del uranio 235 es un 3% menos masivo que el del uranio 238. Consecuentemente, si los átomos adquiriesen la forma gaseosa, los del U-235 se moverían con más rapidez que los del U-238. Por tanto, y en virtud de su mayor difusión, se los podría separar mediante una serie de barreras filtradoras. Pero, primero sería preciso convertir el uranio en gas. El único medio de darle esa forma era combinarlo con flúor para hacer hexafluoruro de uranio, líquido volátil compuesto por un átomo de uranio y 6 átomos de flúor.
En esta combinación, la molécula conteniendo U-235 sería un 1% escaso más ligera que la del U-238. Pero esta diferencia pareció ser suficiente para demostrar la eficacia del método. Se hizo pasar bajo presión por barreras de protones al hexafluoruro de uranio. En cada barrera, las moléculas conteniendo U-235 pasaron algo más aprisa por término medio, y esa ventaja a favor del U-235 se acrecentó con los pasos consecutivos. Se requirieron miles de barreras para obtener cantidades apreciables de hexafluoruro casi puro de uranio, 235. Ahora bien, las concentraciones enriquecidas con U-235 exigieron muchas menos barreras. En 1942 hubo razones suficientemente fundadas para suponer que el método de la difusión gaseosa, y uno o dos más, podría producir bastante cantidad de uranio enriquecido. Entonces se construyeron plantas de separación. Cada una costó $1.000 millones y consumió tanta electricidad como la ciudad de Nueva York. En la ciudad secreta de Oak Ridge, Tennessee, lugar denominado inicialmente Dagpatch por los irreverentes científicos, recordando la ciudad mítica de Al Cap, Lee L. Abner. Entretanto, los físicos calculaban el tamaño crítico requerido para mantener la reacción en cadena con un trozo de uranio enriquecido. Si el trozo era pequeño, escaparían demasiados neutrones de su superficie sin dar tiempo a que los absorbieran los átomos U-235. Si se quería reducir esas fugas, el volumen del trozo debería ser considerable en proporción con su superficie. Una vez alcanzado el tamaño crítico, los neutrones interceptarían suficientes átomos U-235 para dar continuidad a la reacción en cadena. Los físicos encontraron también el medio de emplear eficazmente los neutrones disponibles. Como ya he mencionado, los neutrones, termales, es decir, lentos, se someten con más presteza a la absorción por el uranio 235 que los rápidos. Así, pues, los experimentadores utilizaron un moderador para frenar a los neutrones, cuyas velocidades eran relativamente elevadas cuando emergían de la reacción por fisión. El agua ordinaria hubiera sido un excelente agente retardativo, pero, desgraciadamente, los núcleos del hidrógeno ordinario apresaban con gran voracidad los neutrones. El deuterio, hidrógeno 2, cumplía mucho mejor esa misión. Prácticamente no mostraba ninguna tendencia a absorber neutrones. Por consiguiente, los experimentadores de la fisión procuraron crear suficientes reservas de agua pesada. Hasta 1943, recurrieron casi siempre a la electrólisis. El agua ordinaria se dividía en oxígeno e hidrógeno mucho más fácilmente que el agua pesada y, por tanto, si se electrolizaban grandes cantidades de agua, el residuo final era rico en agua pesada, y además, se conservaba bien. Sin embargo, desde 1945 se prefirió el método de la destilación fraccionada. El agua ordinaria alcanzaba el punto ínfimo de ebullición, y entonces el residuo de agua no hervida era rico en agua pesada. Sin duda, el agua pesada fue muy valiosa a principios de la década de 1940. Hay una historia emocionante sobre las andanzas de Joliot-Curie para llevarse consigo las reservas de ese líquido, en Francia anticipándose a la invasión nazi el año 1940. Los alemanes nazis apresaron solamente 1 millar de litros que habían sido preparados en Noruega. Pero un comando británico de asalto los destruyó el año 1942. No obstante, el agua pesada tuvo sus altibajos, solía hervir cuando la reacción en cadena producía demasiado calor, y entonces corroía el uranio. Los científicos, cuya misión era crear un sistema de reacción en cadena para el proyecto Manhattan, decidieron emplear carbono en la forma más pura del grafito como moderador. Otro moderador posible fue el berilio, aunque su toxicidad representaba una gran desventaja. Por cierto, se descubrió esa enfermedad, la beriliosis, hacia principios de 1940 en uno de los físicos que trabajaban con la bomba atómica. Imaginemos ahora una reacción en cadena. Comenzamos por proyectar un chorro de neutrones contra el conjunto de moderador y uranio enriquecido. Cierto número de átomos de uranio 235 sufren la fisión, liberando neutrones que golpean a otros átomos de uranio 235. Estos se desintegran a su vez y desprenden más neutrones. Algunos neutrones serán absorbidos por átomos ajenos al uranio 235. Otros escaparán simplemente de la pila atómica. Pero si un neutrón de cada fisión, basta. Exactamente con uno, consigue producir otra fisión, entonces se mantendrá la reacción en cadena. Si el factor multiplicador es superior a 1, aunque solo sea por una fracción mínima, por ejemplo, 1001, la reacción en cadena progresará hasta provocar la explosión. Esto era beneficioso para fines bélicos, pero no para fines experimentales. Se hizo necesario idear algún dispositivo que controlara el promedio de fisiones. Ello sería posible introduciendo barras de ciertas sustancias como el cadmio, que tiene una amplia sección transversal, para la captura de neutrones. Ahora bien, la reacción en cadena se desarrollaba tan rápidamente que no habría habido tiempo para introducir las barras moderadoras de cadmio si no hubiese sido por la afortunada circunstancia que los átomos de uranio 235 no emitían instantáneamente todos sus neutrones al desintegrarse. Un neutrón de cada 150, más o menos, es un neutrón rezagado, que se emite pocos minutos después de la fisión, pues este neutrón no emerge directamente de los átomos desintegrados sino de otros más pequeños formados con la fisión.
Cuando el factor multiplicador sobrepasa ligeramente la unidad, este retraso es suficiente para aplicar los controles. En 1941 se realizaron experimentos con mezclas de uranio-grafito, y la información acumulada bastó para orientar a los físicos, quienes acordaron que era posible desatar una reacción en cadena, incluso sin uranio enriquecido, si se empleaba un trozo de uranio suficientemente voluminoso. Los físicos empezaron a construir en la Universidad de Chicago un reactor de tamaño crítico para tratar el uranio. Por aquellas fechas tenían ya a su disposición 6T de uranio puro, y se les había añadido como complemento óxido de uranio. Entonces se colocaron capas alternas de uranio y grafito, una sobre otra hasta un total de 57 y con un orificio a través de ellas para insertar las barras, moderadoras de cadmio. Se llamó pila a esa estructura, designación anodina y convencional que no traicionaba su función. Durante la Primera Guerra Mundial se denominó tanques a los nuevos vehículos acorazados con el mismo propósito de enmascaramiento. La palabra tanque subsistió, pero, afortunadamente, la expresión pila atómica ha dado paso a otra más descriptiva, reactor nuclear T. La pila de Chicago, construida bajo el estadio de rugby, medía 9 metros de anchura, 9,6 m de longitud y 6,5 m de altura. Pesaba 1,400 toneladas y contenía 52 toneladas de uranio en forma de metal y óxido. El 2 de diciembre de 1942 se extrajeron lentamente las barras, moderadoras de cadmio. A las 3:45 horas, el factor multiplicador alcanzó la cifra 1. La reacción por fisión empezó a funcionar de manera autónoma. Justamente cuando ocurría eso, el género humano entró, sin saberlo, en la era atómica. El físico a cargo de aquella operación fue Enrico Fermi. Inmediatamente se despachó a Washington un telegrama anunciando el éxito con estas palabras: el navegante italiano ha penetrado en el Nuevo Mundo. La Office of Scientific Research and Development telegrafió de vuelta: ¿cómo se portaron los nativos? Y la respuesta le llegó enseguida: se mostraron muy amistosos. Es curioso que el primer navegante italiano descubriera un mundo nuevo en 1492, y el segundo descubriera otro en 1942. Aquellos que se interesan por los trastrueques místicos de los números, atribuyen gran importancia a esa coincidencia. Mientras tanto había aparecido otro combustible fisionable. El uranio 238 forma, al absorber un neutrón termal, el uranio 239, que se desintegra rápidamente para constituir el Neptuno 239, el cual se desintegra a su vez con casi idéntica rapidez y forma el plutonio 239. Ahora bien, el núcleo del plutonio 239 tiene un número impar de neutrones, 145, y es más complejo que el uranio 235, por tanto debería ser altamente inestable. Parecía razonable suponer que el plutonio, tal como el uranio 235, se sometería a la fisión con neutrones termales. En 1941 se confirmó así por vía experimental. No sabiendo todavía a ciencia cierta si la preparación del uranio 235 sería práctica, los físicos decidieron arriesgarse a fabricar plutonio en grandes cantidades. Se construyeron reactores especiales en Oak Ridge y Hanford, estado de Washington, el año 1943 con la finalidad de producir plutonio. Aquellos reactores representaron un gran avance comparados con la primera pila de Chicago. Por una parte, los nuevos reactores estaban diseñados de tal forma que se podía extraer el uranio periódicamente de la pila, se separaba el plutonio del uranio mediante procedimientos químicos y se podían aprovechar los productos de la fisión, entre los cuales había algunos absorbentes muy poderosos de neutrones. Por añadidura, los nuevos reactores tenían refrigeración de agua para evitar el calentamiento excesivo. La pila de Chicago solo podía funcionar durante breves periodos porque se la enfriaba meramente con aire. En 1945 se tuvo ya suficiente uranio 235 y plutonio 239 purificado para construir bombas. Esta parte del programa se emprendió en una tercera ciudad secreta, Los Álamos, Nuevo México, bajo la supervisión del físico norteamericano J. Robert Oppenheimer. Para los propósitos bélicos era conveniente que la reacción nuclear en cadena se desarrollara con la mayor rapidez posible. Ello requeriría la intervención de neutrones rápidos que acortasen los intervalos entre fisiones. Así, pues, se omitió el moderador. Asimismo, se encerró la bomba en una envoltura masiva para mantener la integridad del uranio el mayor tiempo posible, a fin que se fisionara a una gran proporción. Puesto que una masa crítica de materia fisionable explotaría espontáneamente, salpicada por los neutrones erráticos del aire, se dividió el combustible de la bomba en dos o más secciones. El mecanismo detonador estuvo constituido por un explosivo ordinario, TNT, que agrupaba esas secciones cuando debiera explotar la bomba. Un dispositivo llamado el hombre flaco consistía en un tubo con dos porciones de uranio en sus dos extremos. Otro, el hombre gordo, fue una esfera donde una granada compuesta de materia fisionable se incrustaba por implosión en el núcleo central formando una densa masa crítica que mantenía momentáneamente su integridad gracias a la fuerza de la implosión y a una funda maciza llamada el pisón. El pisón sirvió también para reflejar los neutrones hacia la masa fisionable y reducir, por tanto, el tamaño crítico. Fue imposible ensayar tal artefacto a escala menor. Si la bomba no sobrepasaba el tamaño crítico, todo sería inútil.
Consecuentemente, la primera prueba consistió en hacer explotar una bomba de fisión a gran escala, denominada bomba atómica o bomba A. El 16 de julio de 1945, a las 5:30 horas, estalló una bomba en Alamogordo, Nuevo México, con efectos verdaderamente horripilantes. Tuvo la fuerza explosiva de 20.000 toneladas de TNT. Cuando se interrogó más tarde al físico I. Rabi, testigo visual del ensayo, este respondió con tono lúgubre: según se ha dicho, no puedo explicárselo, pero no esperé morir de causas naturales. Es justo agregar aquí que el caballero a quien dio Rabi tal contestación, falleció de muerte natural algunos años después. Se prepararon otras dos bombas de fisión. La primera, una bomba de uranio llamada Little Boy con 3 metros de longitud, 0,60 m de anchura y peso de 4,5 tm, se dejó caer sobre Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, se la hizo detonar mediante el eco radar. Pocos días después, la segunda, una bomba de plutonio, 3,3 m y una 5 de longitud y anchura respectivamente, peso de 5 toneladas llamada Fat Man, se dejó caer sobre Nagasaki. Las dos bombas juntas tuvieron una fuerza explosiva de 35.000 toneladas de TNT. Con el bombardeo de Hiroshima, la era atómica, iniciada ya casi 3 años antes, irrumpió en la conciencia del mundo. 4 años después de aquello, los norteamericanos vivieron bajo la impresión engañosa que existía un secreto denominado bomba atómica, y que lo podrían mantener oculto para siempre a otras naciones, si se adoptaban rigurosas medidas de seguridad. A decir verdad, los hechos y las teorías de la fisión habían sido temas del dominio público desde 1939, y la Unión Soviética había emprendido seriamente la investigación del asunto en 1940. Si la Segunda Guerra Mundial no hubiera demandado sus modestos recursos en una medida tan superior a la que demandara los inmensos recursos de unos Estados Unidos libres de toda invasión, la URSS podría haber tenido una bomba atómica en 1945, tal como Estados Unidos. De cualquier forma, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica el 22 de septiembre de 1949, ante el desaliento y la incomprensible estupefacción de casi todos los norteamericanos. Aquel artefacto sextuplicó el poder de la bomba lanzada sobre Hiroshima y tuvo un efecto explosivo equivalente a 210.000 toneladas de TNT. El 3 de octubre de 1952, Gran Bretaña se constituyó en tercera potencia atómica, haciendo explotar su propia bomba de ensayo, el 13 de febrero de 1960. Francia se unió al Club Atómico como cuarto miembro de pleno derecho, pues hizo estallar una bomba de plutonio en el Sáhara, y el 16 de octubre de 1964, la República Popular de China, China comunista, anunció la explosión de una bomba atómica que la convirtió en quinto miembro. Además, la bomba adquirió más diversidad. En 1953, los Estados Unidos dispararon por primera vez una bomba de fisión con un cañón, en lugar de lanzarla desde el aire. Así se inició el desarrollo de la artillería atómica o arma atómica táctica. Entretanto, la bomba de fisión quedó reducida a una mera bagatela. El hombre había conseguido desencadenar otra reacción nuclear energética que hacía posible la superbomba. En la fisión del uranio solo se transforma en energía un 0.1% de la masa del átomo, uranio. Pero cuando se fusionan los átomos de hidrógeno para formar helio, un 0,5 completo de su masa se convierte en energía, como lo indicara por primera vez el químico estadounidense William Draper Harkins el año 1915. Bajo temperaturas de millones de grados, la energía de los protones es suficientemente alta para permitirles la fusión. Así se pueden unir dos protones y después de emitir un positrón y un neutrino, proceso que transforma uno de los protones en neutrón, formar un núcleo de deuterio. Entonces el núcleo de deuterio se funde con un protón para constituir un núcleo de tritio que se puede fundir, todavía con otro protón para formar helio 4. O bien los núcleos de deuterio y tritio se combinan de diversas formas para formar helio 4. Como tales reacciones nucleares tienen lugar solamente bajo el estímulo de muy elevadas temperaturas, se las conoce por el nombre de reacciones termonucleares. Durante la década de los 30 se creía que el único lugar donde existían las temperaturas requeridas era el centro de las estrellas. En 1938, el físico de origen alemán Hans Albrecht B., quien había abandonado la Alemania hitleriana para establecerse en los Estados Unidos el año 1935, manifestó que las reacciones de fusión originaban la energía irradiada por las estrellas. Aquella fue la primera explicación totalmente satisfactoria de la energía estelar desde que Helmholtz planteara la cuestión casi un siglo antes. Pero entonces la fisión del uranio proporcionó las temperaturas necesarias en la Tierra. Su bomba podría servir como una cerilla suficientemente caliente para desatar una reacción en cadena y provocar la fusión del hidrógeno. Durante algún tiempo se dudó mucho sobre la posibilidad de hacer trabajar esa reacción en forma de bomba. Por lo pronto iba a ser preciso condensar el combustible hidrógeno hasta constituir una densa masa bajo la forma de mezcla entre deuterio y tritio, lo cual significaba que se le debería licuar y mantenerlo a temperaturas que sobrepasaran en muy pocos grados el cero absoluto. Dicho de otra forma, lo que se haría explotar sería un refrigerador masivo. Y suponiendo, por añadidura, que se pudiera construir una bomba de hidrógeno, ¿cuál sería realmente su finalidad?
La bomba de fisión era ya bastante destructora para hacer desaparecer las ciudades. Una bomba de hidrógeno solo acrecentaría inconmensurablemente la destrucción y barrería naciones enteras con todos sus habitantes. No obstante, y pese a las desconsoladoras perspectivas, los Estados Unidos y la Unión Soviética se creyeron obligados a llevar adelante el proyecto. La Comisión de Energía Atómica estadounidense inició los preparativos, produjo combustible de tritio, colocó un artefacto, fisión-fusión, de 65 toneladas en un atolón coralífero del Pacífico. El 1 de noviembre de 1952 provocó la primera explosión termonuclear, una bomba de hidrógeno, o bomba H, sobre nuestro planeta. Se cumplieron todas las ominosas predicciones. La explosión equivalió a 10 millones de toneladas de TNT, 10 megatones, es decir, desarrolló una energía 500 veces mayor que la modesta bomba de Hiroshima con sus 20 kilotones. La explosión destruyó el atolón. Pero los rusos no se rezagaron mucho. El 12 de agosto de 1953 produjeron con éxito una explosión nuclear mediante un artificio suficientemente ligero para su transporte en avión. Estados Unidos no fabricó ese artefacto portátil hasta principios de 1954. Entretanto, se había concebido un esquema mucho más simple para generar una reacción termonuclear en cadena, dentro de una bomba portátil. La clave de esta reacción fue el elemento litio. Cuando el isótopo del litio 6 absorbe un neutrón, se desintegra en núcleos de helio y tritio, liberando 4,8 MeV de energía en el proceso. Supongamos, pues, que se utiliza como combustible un compuesto de litio e hidrógeno, bajo la forma del isótopo pesado de deuterio. Este compuesto es sólido. No se requiere refrigeración para condensar el combustible. Un detonador de fisión proveería los neutrones necesarios para desintegrar el litio. Y el calor desarrollado por la explosión ocasionaría la fusión del deuterio existente en el compuesto y del tritio producido por la desintegración del litio. En otras palabras, se producirían varias reacciones productoras de energía: desintegración del litio, fusión del deuterio con deuterio y fusión del deuterio con tritio. Ahora bien, además de liberar una energía formidable, esas reacciones producirían también un gran número de neutrones adicionales. Y entonces, los constructores de la bomba tuvieron esta ocurrencia: ¿por qué no emplear esos neutrones para fisionar una masa de uranio? Se podría fisionar incluso el uranio ordinario 238 con neutrones rápidos, aunque no fuera tan expedito como el U-235. La violenta explosión de los neutrones rápidos provocada por las reacciones de fusión podría fisionar un número muy considerable de átomos U-238. Supongamos que se construye una bomba con un núcleo de U-235, el detonador, rodeado por una carga explosiva de litio-deuterio, y envolviendo ese conjunto una capa de uranio 238 que sirviera también como explosivo. Así resultaría una bomba realmente poderosa. La capa de U-238 podría ser casi tan gruesa como se quisiera, pues el uranio 238 no tiene ningún tamaño crítico que provoque la reacción espontánea en cadena. Se suele llamar a ese resultado bomba U. Por fin se construyó esa bomba, y se la hizo estallar en Bikini, una isla del archipiélago Marshall, el 1 de marzo de 1954. Su eco retumbó por el mundo entero. La energía liberada fue de 15 megatones aproximadamente. Aún fue más dramática la lluvia de partículas radiactivas que cayó sobre 23 pescadores japoneses, tripulantes de un pesquero llamado el Dragón Afortunado. Su radiactividad destruyó el cargamento de pesca e hizo enfermar a aquellos pescadores, de los cuales murió más tarde uno. En fin, no puede decirse que contribuyera a mejorar la salud del mundo. Desde 1954, las bombas de fisión-fusión-fisión vienen siendo elementos integrantes del armamento general en los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. La Unión Soviética ha hecho explotar bombas de hidrógeno cuya potencia oscila entre los 50 y 100 megatones, mientras los Estados Unidos se muestran perfectamente capaces de construir tales bombas, e incluso otras mayores, a corto plazo. Asimismo, se entrevé la posibilidad de diseñar una bomba de hidrógeno que libere un chorro altamente concentrado de neutrones sustituyendo al calor. Ello destruiría vida sin causar grandes perjuicios a los inmuebles. Esta bomba de neutrones, o bomba N, parece aconsejable para aquellos que estimen la propiedad y no asignen un gran precio a la vida. Energía nuclear. El empleo dramático de la energía nuclear, representada por bombas increíblemente destructivas, ha hecho más que ningún otro acontecimiento desde los comienzos de la ciencia para presentar al científico en el papel de ogro. Esa representación gráfica es justificable hasta cierto punto, pues ningún argumento ni raciocinación puede alterar el hecho que fueron realmente los científicos quienes construyeron la bomba atómica, conociendo desde el primer instante su enorme poder destructivo y su posible aplicación práctica. Si se quiere hacer estricta justicia, es preciso añadir que obraron así bajo la presión de una gran guerra contra enemigos inexorables y ante la espantosa posibilidad que un ser tan maníaco como Adolf Hitler pudiera adelantarse y fabricar la bomba para Billosos.com. Isaac Asimov. Sus propios fines. Se debe agregar también que, por regla general, los científicos atareados con la construcción de tales bombas evidenciaron una profunda consternación y que muchos se opusieron a su empleo, mientras otros abandonaban más tarde el campo de la física nuclear, inducidos por lo que solo cabe describir como remordimiento.
Ciertamente se observaron menos remordimientos de conciencia entre los jefes políticos y militares a quienes cupo la decisión de emplear semejantes bombas. Por otra parte, no podemos ni debemos descartar el hecho de que, cuando los científicos liberaron la energía contenida en el núcleo atómico, pusieron a disposición del hombre una fuerza que se puede emplear con fines constructivos tanto como destructivos. Es importante hacerlo constar así en un mundo y una época en los que la amenaza de una hecatombe nuclear hace adoptar a la ciencia y los científicos una tímida actitud defensiva, especialmente en un país como los Estados Unidos con una tradición rousseauiana algo excesiva contra la enseñanza mediante el libro por considerarse la corruptora de la integridad original del hombre en su estado natural. Cabe decir incluso que la explosión de una bomba atómica no tiene por qué ser exclusivamente destructiva. A semejanza de los explosivos químicos menores usados desde antiguo en la minería o la construcción de diques y carreteras, los explosivos nucleares podrían representar una enorme aportación en los proyectos de ingeniería. Ya se han propuesto toda clase de fantásticos designios al respecto: dragado de bahías y canales, voladura de estratos rocosos subyacentes, almacenamiento de calor para producir energía e incluso propulsión a distancia de las naves espaciales. Sin embargo, en los años 60 decreció el furioso entusiasmo que habían despertado esas esperanzas a largo plazo. La peligrosa probabilidad de contaminación radiactiva, de un gasto adicional inadecuado o ambas cosas a un tiempo, sirvieron de amortiguadores. No obstante, la aplicación constructiva del poder nuclear quedó simbolizada por una especie de reacción en cadena que se instaló bajo el estadio de rugby en la Universidad de Chicago. Un reactor nuclear controlado puede generar inmensas cantidades de calor que, desde luego, se prestan al encauzamiento, mediante un refrigerante, tal como el agua o el metal fundido, para producir electricidad o caldear un edificio. Pocos años después de la guerra se construyeron en Gran Bretaña y Estados Unidos reactores nucleares experimentales que produjeron electricidad. Hoy día, los Estados Unidos poseen una flota de submarinos movidos por energía nuclear, el primero de los cuales, el Nautilus, cuyo coste se elevó a $50 millones, fue botado en enero de 1954. Esta nave, tan importante hoy día como lo fuera la Clermont de Fulton en sus tiempos, posee motores con fuentes energéticas virtualmente inagotables que le permiten sumergirse durante periodos indefinidos, mientras que los submarinos ordinarios deben subir frecuentemente a la superficie para cargar sus baterías, mediante generadores diésel, cuyo funcionamiento requiere aire. Por añadidura, esos submarinos alcanzan una velocidad máxima de 8 nudos, mientras el submarino nuclear se desplaza a 20 nudos o más. El primer reactor del Nautilus duró para un recorrido de 100.500 kilómetros. Ese itinerario incluyó una demostración espectacular. El Nautilus atravesó el Océano Ártico en 1958 sin emerger ni una sola vez. Aquel viaje submarino demostró que la profundidad oceánica en el Polo Norte era de 4.023 metros, es decir, mucho mayor de lo que se había pensado. Un segundo submarino nuclear bastante mayor, el Tritón, circunnavegó el globo en 84 días entre febrero y mayo de 1960 siguiendo la ruta magallánica. La Unión Soviética posee también submarinos nucleares, y en diciembre de 1957 botó el primer barco de superficie movido por fuerza nuclear, el Lenin, un rompehielos. Poco antes los Estados Unidos habían puesto la quilla a su primer barco nuclear de superficie, y en julio de 1959 se botaron el Long Beach, un crucero, y el Savannah, un buque mercante. El Long Beach está provisto con 2 reactores nucleares. Planta de energía nuclear del tipo gas refrigerado, en forma esquemática. Aquí el calor del reactor se transfiere a un gas que puede ser un metal vaporizado circulando por él. Entonces se aprovecha el calor para transformar el agua en vapor. Apenas transcurridos 10 años desde la botadura de los primeros barcos nucleares, los Estados Unidos tenían ya 61 submarinos nucleares y 4 buques nucleares de superficie, unos navegando y otros en construcción o en proyecto autorizado para futura construcción. Sin embargo, el entusiasmo por la propulsión nuclear se extinguió también, exceptuando si acaso los submarinos. En 1967 se retiraba el Savannah cuando cumplía los 2 años de vida. Su mantenimiento costaba $3 millones cada año, cifra que se estimaba excesiva. Pero no debería ser solamente el elemento militar quien se aprovechara de esa innovación. En junio de 1954, la Unión Soviética hizo construir el primer reactor nuclear para uso civil, producción de energía eléctrica. Fue uno pequeño todavía, su capacidad no rebasó los 5.000 kilovatios. Allá por octubre de 1956, Gran Bretaña puso en funcionamiento su planta atómica, Calder Hall, con una capacidad superior a los 50.000 kilovatios. Los Estados Unidos llegaron a ese campo en tercer lugar. El 26 de mayo de 1958, la Westinghouse dio fin a un pequeño reactor con una capacidad de 60.000 kilovatios para la producción de energía eléctrica en la localidad de Shippingport, Pensilvania. Le siguieron rápidamente muchos reactores en Estados Unidos y otras partes del mundo. Al cabo de una década o poco más, 12 países poseían ya reactores nucleares y el 50% de la electricidad suministrada en los Estados Unidos para usos civiles procedía de la fisión nuclear. Se invadió incluso el espacio exterior, pues el 3 de abril de 1965 se lanzó un satélite propulsado por un pequeño reactor.
Y, no obstante, el problema de la contaminación radiactiva seguía revistiendo gravedad. Cuando comenzó la década de 1970, se hizo cada vez más audible la oposición pública contra esa incesante proliferación de centrales nucleares. Si la fisión reemplazara algún día al carbón y petróleo como principal fuente mundial de energía, ¿cuánto duraría ese nuevo combustible? No mucho si dependiéramos totalmente del escaso material fisionable, el uranio 235. Pero, por fortuna, el hombre puede crear otros combustibles fisionables partiendo del uranio 235. Ya hemos visto que el plutonio es uno de esos combustibles creados por el hombre. Supongamos que construimos un pequeño reactor con uranio enriquecido como combustible y omitimos el moderador de modo que los neutrones rápidos fluyan dentro de una envoltura circundante de uranio natural. Esos neutrones convertirán el uranio 238 de la funda en plutonio. Si hacemos lo necesario para reducir a un mínimo el desperdicio de neutrones, obtendremos con cada fisión de un átomo de uranio 235 en el núcleo varios átomos de plutonio cuya creación ha tenido lugar dentro de la envoltura. Es decir, produciremos más combustible del que consumimos. El primer reactor generador se construyó bajo la dirección del físico canadiense Walter H. Sin en Arco, Idaho, el año 1951. Se le llamó EBR-1, Experimental Breeder Reactor 1. El aparato no demostró solamente la solvencia del principio generador, sino que también produjo electricidad. Ese sistema generador podría multiplicar muchas veces las reservas de combustibles tomando como base el uranio, porque todos los isótopos ordinarios del uranio, el uranio 238, serían combustibles potenciales. El elemento torio, integrado totalmente por torio 232, es otro combustible fisionable en potencia. Tras la absorción de neutrones rápidos viene a ser el isótopo artificial torio 233 que decae velozmente para transformarse en uranio 233. Ahora bien, el uranio 233 es fisionable bajo los neutrones lentos y mantiene una reacción en cadena autogenética. Así, pues, se puede agregar el torio a las reservas de combustible, precisamente un elemento 5 veces más abundante que el uranio en la Tierra. Según se ha calculado, la primera capa de 90 metros en la corteza terrestre contiene como promedio 12.000 toneladas de uranio y torio por kilómetro cuadrado. Aunque, claro está, no todos esos yacimientos están por el momento a nuestro alcance. Para recapitular, la cantidad total de energía concebible y disponible en las reservas terrestres de uranio y torio es 20 veces mayor que los depósitos de carbón y petróleo existentes hoy día a nuestra disposición. Radiactividad. La iniciación de la era atómica amenazó al hombre con un riesgo casi inédito en su campo de experiencia. Al quedar descubierto, el núcleo emitió torrentes de radiaciones nucleares. Sin duda alguna, la vida sobre esta Tierra ha estado siempre expuesta a la radiactividad natural y los rayos cósmicos. Pero la concentración suscitada por el hombre de sustancias naturalmente radiactivas como el radio, cuya existencia ordinaria se disemina considerablemente sobre la superficie terrestre, acrecentó no poco el peligro. Algunos manipuladores primitivos de los rayos X y el radio absorbieron incluso dosis letales. Marie Curie y su hija Irene Joliot-Curie murieron de leucemia ocasionada por esa exposición. Y ahí está ese famoso caso. Los pintores de esferas de reloj que murieron en 1920 por haber chupado sus pinceles impregnados con radio. Los casos clínicos de leucemia se han duplicado en las 2 últimas décadas, y esta circunstancia puede deberse en parte al creciente empleo de los rayos X con finalidades muy diversas. Los síntomas leucémicos entre médicos, quienes tienen más probabilidades de quedar expuestos a sus efectos, se presentan 2 veces más que en el público general. Entre los radiólogos, especialistas de los rayos X y su empleo, la incidencia es 10 veces mayor. No puede extrañarnos, pues, que se hagan múltiples intentos para sustituir los rayos X por otras técnicas tales como aquellas que aprovechan el sonido ultrasónico. Entretanto, la fisión ha acrecentado con su aparición ese peligro. Todos esos mecanismos, tanto si son bombas como reactores, desatan radiactividad a una escala que podría contaminar la atmósfera, los océanos, y todo cuanto comemos, bebemos o respiramos, hasta el punto de hacerlos peligrosos para la vida humana. La fisión ha implantado una especie de contaminación que pondrá a prueba el ingenio humano para dominarla. Cuando se desintegra el átomo de uranio o plutonio, sus productos de fisión adoptan diversas formas. Entre esos fragmentos pueden figurar isótopos del bario o tecnecio o cualquiera de otras numerosas posibilidades. En total se ha conseguido identificar a unos 200 productos radiactivos de la fisión. Estos representan una complicación para la tecnología nuclear, pues algunos absorben vorazmente los neutrones y obstaculizan la reacción por fisión. De ahí que sea necesario extraer y purificar periódicamente el combustible de un reactor. Por añadidura, esos fragmentos de la fisión son, sin excepción, peligrosos para la vida en diversos grados según la energía y naturaleza de su radiación. Por ejemplo, las partículas alfa introducidas en el cuerpo son más peligrosas que las partículas beta. También es importante el ritmo de decadencia. Un nucleido que se desintegre rápidamente bombardeará al receptor con más radiaciones por segundo o por hora que otro cuya desintegración sea lenta. El ritmo de desintegración es algo de lo cual solo se puede hablar cuando el número de nucleidos implicados sea muy alto. Un núcleo aislado puede desintegrarse en cualquier momento, es decir,
al instante, o 1.000 millones de años después o en un periodo intermedio entre esos dos extremos, y no existe ningún medio para predecir cuándo ocurrirá. Sin embargo, cada especie radiactiva tiene su ritmo promedio de desintegración, y por tanto, si el número de átomos implicados es muy alto, resulta posible predecir con gran exactitud en qué proporción se desintegrarán durante cualquier unidad de tiempo. Veamos un ejemplo. La experimentación demuestra que en una agrupación determinada de átomos, a los cuales llamaremos X, estos se desintegran al ritmo del 50% cada año. Al finalizar el primer año, 500 de cada 1.000 átomos X de la agrupación inicial conservarán su identidad de átomos X. Al cabo de 2 años, serán 250, 3 años, después, 125, y así sucesivamente. El tiempo requerido por la mitad de los átomos originales para desintegrarse se denomina vida media del átomo en cuestión, expresión sugerida por Rutherford el año 1904. Consecuentemente, la vida media del átomo X es un año. Cada nucleido radiactivo tiene su característica vida media que jamás cambia en condiciones ordinarias. El único tipo de influencia externa que puede cambiarla es el bombardeo del núcleo con una partícula o la temperatura extremadamente alta en el interior de una estrella. Para expresarlo con otras palabras, un suceso violento capaz de atacar al núcleo per se. La vida media del uranio 238 es 4,5 miles de millones de años. No nos sorprende, por tanto, que subsista todavía el uranio 238 en el universo pese a la decadencia de sus átomos. Un cálculo muy simple nos demostrará que se requiere un periodo 6 veces mayor que la vida media para reducir una cantidad determinada de nucleidos radiactivos hasta el 1% del total original. Cuando hayan transcurrido 30.000 millones de años desde estas fechas, quedará todavía 1 kilogramo de uranio por cada tonelada existente hoy día en la corteza terrestre. Aunque los isótopos de un elemento sean químicamente idénticos, sus propiedades nucleares pueden diferir en gran manera. El uranio 235, por ejemplo, se desintegra 6 veces más aprisa que el uranio 238. Su vida media es solo de 710 millones de años. Así, pues, cabe suponer que en los eones ya desaparecidos, el uranio contenía mucho más uranio 235 que el de nuestros días. Hace 6.000 millones de años, el uranio 235 representaría el 70% aproximadamente del uranio natural. Sin embargo, el género humano no está consumiendo los residuos del uranio 235. Aunque se hubiese retrasado 1 millón de años el descubrimiento de la fisión, la Tierra poseería todavía un 99,9% del uranio 235, existente en la actualidad. Evidentemente, cualquier nucleido con una vida media inferior a los 100 millones de años habría declinado hasta desvanecerse en la dilatada vida del universo. Así se explica que hoy solo encontremos algunos vestigios de plutonio. El isótopo de plutonio más longevo, el plutonio 244, tiene una vida media de 70 millones de años solamente. El uranio, el torio y otros elementos radiactivos de larga vida dispersos entre rocas y tierra, emiten pequeñas cantidades de radiación que están siempre presentes en el aire circundante de nuestro medio. El propio hombre es ligeramente radiactivo, pues todos los tejidos orgánicos contienen trazas de un isótopo relativamente raro e inestable de potasio, potasio 40, que tiene una vida media de 1.300 millones de años. Al desintegrarse, el potasio 40 produce algún argón 40 y, probablemente, eso aclara la circunstancia que sea el nucleido más común entre los gases inertes de la Tierra. Los promedios potasio-argón han servido para verificar la edad de los meteoritos. Los diversos nucleidos radiactivos de origen natural constituyen lo que se suele llamar radiación de fondo, a la cual contribuyen también los rayos cósmicos. La exposición constante a la radiación natural ha representado probablemente un importante papel en la evolución, ocasionando mutaciones y, tal vez, sea parcialmente responsable de las afecciones cancerosas. Pero los organismos vivientes han convivido con ella durante millones de años. La radiación nuclear solo ha llegado a implicar graves riesgos en nuestros tiempos, es decir, cuando el hombre empezó a experimentar por primera vez con el radio, a lo cual se sumó luego la llegada de la fisión y los reactores nucleares. Cuando se inició el proyecto de la energía atómica, los físicos habían aprendido ya a su costa cuán peligrosa era la radiación nuclear. Por consiguiente, los artífices del proyecto procuraron rodearse con elaboradas medidas de seguridad. Los productos, temibles, de la fisión y otras materias radiactivas estuvieron almacenados detrás de sólidas paredes protectoras. Y sus observadores los examinaron a través de vidrio de plomo. Se idearon instrumentos para manipular las materias por control remoto. Se exigió a cada persona que llevara trozos de película fotográfica u otros artificios detectores para supervisar su exposición acumulativa. Los mamíferos son más sensitivos a la radiación que cualquier otra forma de vida, pero el hombre, como término medio, es extraordinariamente resistente para ser un mamífero. Pese a todo, han ocurrido accidentes, y unos cuantos físicos nucleares padecieron la enfermedad radiactiva, y murieron por haber absorbido dosis masivas. Sin embargo, toda ocupación tiene sus riesgos aun cuando sea de las más seguras. A decir verdad, los trabajadores de la energía nuclear salen mejor librados que muchos otros, pues cada vez se conoce mejor el riesgo y se procura neutralizarlo. Pero un mundo repleto de reactores nucleares, diseminando por toneladas, productos de la fisión, sería otro cantar.
¿Cómo desembarazarse de todo ese material mortífero? Una gran proporción de tales desperdicios tiene una radiactividad efímera que se desvanece hasta ser inofensiva, en cuestión de semanas o meses. Por tanto, se la puede almacenar durante ese periodo para llevarla después a los vertederos. Mucho más peligrosos son los nucleidos con vidas medias de 1 a 30 años. Su vida es suficientemente corta para producir intensa radiación y suficientemente larga para acarrear graves riesgos a varias generaciones. Un nucleido con una vida media de 30 años requerirá 2 siglos para perder el 99% de su actividad. Sin embargo, se podría dar una aplicación provechosa a los productos de la fisión. Como fuentes energéticas tiene capacidad para proveer con fuerza motriz a pequeños mecanismos o instrumentos. Las partículas emitidas por el isótopo radiactivo resultan absorbidas y su energía se convierte en calor. Este produce a su vez electricidad en pares termoeléctricos. Las baterías productoras de electricidad bajo esa forma son generadores radioisotópicos a los cuales se les denomina usualmente SNAP, Systems for Nuclear Auxiliary Power, sistemas de energía nuclear auxiliar, o, con más espectacularidad, baterías atómicas. Suelen tener poco peso, apenas 2 kilogramos, generan 60 vatios y duran varios años. Los satélites han llevado baterías SNAP, por ejemplo el Transit 4A y el Transit 4B, puestos en órbita por los Estados Unidos en 1961, con la finalidad de auxiliar a la navegación. El isótopo de uso más común en las baterías SNAP es el estroncio 90, al cual nos referiremos más adelante en otro aspecto. También se emplean en ciertas variedades los isótopos del plutonio y el curio. Los radionucleidos tienen asimismo una utilidad potencial en medicina, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, pues eliminan las bacterias y preservan los alimentos. También son aplicables a muchos campos de la industria, incluyendo la fabricación de productos químicos. Para citar un ejemplo entre muchos, la Hercules Powder Company ha diseñado un reactor cuya radiación se emplea en la producción de etilenglicol anticongelante. No obstante, y una vez mencionadas esas excepciones, es imposible imaginar una aplicación para los ingentes residuos de la fisión que expulsan los reactores nucleares. Ello representa generalmente un riesgo en relación con la energía nuclear. El peligro más evidente es la explosión ocasionada por una reacción súbita e insospechada de la fisión, una excursión nuclear, como suele llamársele, y ha estado siempre presente en la mente de los proyectistas. Debe decirse en honor suyo que eso ha ocurrido muy pocas veces. Si bien un accidente semejante mató a 3 hombres en Idaho el año 1961 y difundió la contaminación radiactiva por toda la central. Mucho más difícil es manipular los residuos de la fisión. Se calcula que cada 200.000 kilovatios de electricidad generada por la fuerza nuclear producen 0,70 kg diarios de residuos de la fisión. ¿Qué hacer con ellos? En los Estados Unidos se han almacenado ya bajo tierra millones de litros de líquido radiactivo. Según se calcula, hacia el año 2000 será preciso eliminar cada día alrededor de 2 millones de litros de líquido radiactivo. Tanto los Estados Unidos como la Gran Bretaña han sepultado en el mar recipientes de cemento conteniendo residuos radiactivos. Se han hecho propuestas para depositarlos en las cimas oceánicas, o las antiguas minas de sal, o incinerarlos con vidrio derretido para enterrar después la materia solidificada. Pero siempre surge el inquietante pensamiento que la radiactividad consigue escapar de un modo u otro y contamine el fondo marino. Una pesadilla particularmente estremecedora es la posibilidad que naufrague un barco movido por energía nuclear y disemine sus residuos acumulados de la fisión por el océano. El hundimiento del submarino nuclear estadounidense Treasure en el Atlántico Norte el 10 de abril de 1963 prestó nuevo acicate a tal temor, aunque en aquel caso no se produjo, aparentemente, la contaminación. Aunque la contaminación radiactiva ocasionada por la energía nuclear pacífica represente un peligro potencial, se la podrá controlar por lo menos con todos los medios posibles y, probablemente, se tendrá éxito. Pero hay otra contaminación que se ha extendido ya a todo el mundo y que, con seguridad, sería objeto de propagación deliberada en una guerra nuclear. Me refiero a la lluvia radiactiva procedente de bombas atómicas. La lluvia radiactiva es un producto de toda bomba nuclear, incluso de aquellas lanzadas sin intención aviesa. Como los vientos acarrean la lluvia radiactiva alrededor del mundo y las precipitaciones de agua la arrastran hacia tierra, resulta virtualmente imposible para cualquier nación el hacer explotar una bomba nuclear en la atmósfera sin la correspondiente detección. En el caso de una guerra nuclear, la lluvia radiactiva podría producir a largo plazo más víctimas y más daños a los seres vivientes del mundo entero que los estallidos incendiarios de las propias bombas sobre los países atacados. La lluvia radiactiva se divide en 3 tipos: local, troposférico y estratosférico. La lluvia radiactiva local resulta de las grandes explosiones cuando las partículas de polvo absorben a los isótopos radiactivos y se depositan rápidamente a centenares de kilómetros. Las explosiones aéreas de bombas nucleares de la magnitud kilotón envían residuos de la fisión a la troposfera. Estos quedan en suspensión al cabo de un mes, y durante ese intervalo los vientos los arrastran hacia el este, haciéndoles recorrer millares de kilómetros. Las superbombas termonucleares producen cantidades tremendas de residuos cuya masa, impulsada por las corrientes, se traslada hacia la estratosfera.
Esta lluvia radiactiva estratosférica requiere un año o más para asentarse y entonces se distribuye por todo el hemisferio, cayendo ocasionalmente sin distinción alguna sobre atacantes y atacados. La intensidad de la lluvia radiactiva desatada por la primera superbomba, cuya explosión tuvo lugar en el Pacífico el 1 de marzo de 1954, cogió por sorpresa a los científicos. Ninguno había esperado que la lluvia radiactiva producida por una bomba de fusión fuese tan perniciosa. La contaminación afectó seriamente a 22.000 kilómetros cuadrados, un área casi equivalente a la superficie de Massachusetts. Pero todos, ellos vieron claramente las razones cuando supieron que se había reforzado el núcleo de fusión con una capa de uranio 238 sobre la cual actuaron los neutrones para fisionarla. Ello no multiplicó solamente la fuerza de la explosión, sino que también originó una nube de residuos radiactivos mucho más voluminosa que la producida por una simple bomba de fisión del tipo Hiroshima. Hasta estas fechas la lluvia radiactiva de los ensayos nucleares ha agregado solamente una pequeña cantidad de radiactividad a la radiación terrestre de fondo. Pero incluso un aumento ínfimo sobre el nivel natural acrecentaría la incidencia del cáncer, causaría trastornos genéticos y acortaría ligeramente el término medio de la longevidad. Los analistas más circunspectos de esos riesgos conceden que si se incrementara el ritmo de mutación, véase en el capítulo 12 la discusión sobre mutaciones, la lluvia radiactiva entrañaría ciertas complicaciones para futuras generaciones. Un producto determinado de la fisión es particularmente peligroso para la vida humana. Nos referimos al estroncio 90, vida media, 28 años, un isótopo, muy útil en los generadores SNAP. Cuando el estroncio 90 se precipita sobre tierras y aguas, las plantas lo asimilan. Y después lo incorporan a los cuerpos de aquellos animales, incluido el hombre, que se alimenten directa o indirectamente de ellas. El estroncio tiene gran similitud química con el calcio, y por ello se dirige a los huesos, para alojarse en ellos durante largo tiempo. Ahí reside su peculiar peligro. Los minerales alojados en los huesos tienen una lenta evolución, es decir, no se les reemplaza tan rápidamente como a las sustancias de los tejidos blandos. Por tal razón, el estroncio 90, una vez absorbido, puede permanecer en el cuerpo de la persona afectada durante el resto de su vida. El estroncio 90 es una sustancia insólita en nuestro medio ambiente. No existía sobre la Tierra en cantidades apreciables hasta que el hombre fisionó el átomo de uranio. Pero, hoy día, al cabo de una generación escasamente, el estroncio 90 se ha incorporado a los huesos de todo ser humano sobre la Tierra, y sin duda, de todos los vertebrados. En la estratosfera flotan todavía cantidades considerables de este elemento y, tarde o temprano, reforzarán la concentración ya existente en nuestros huesos. Las unidades estroncio, UE, miden la concentración de estroncio 90. Una UE es un micromicrocurie de estroncio 90 por cada gramo de calcio en el cuerpo. Un curie es una unidad de radiación, naturalmente llamada así en memoria de los Curie, que equivalía inicialmente a la radiación producida por un gramo de radio equilibrado con el producto de su desintegración, el radón. Hoy se la conceptúa generalmente como el equivalente de 37.000 millones de desintegraciones por segundo. Un micromicrocurie es una trillonésima de Curie, o bien 212 desintegraciones por minuto. Por consiguiente, una unidad de estroncio representa 212 desintegraciones por minuto y por cada gramo de calcio existente en el cuerpo. La concentración de estroncio 90 en el esqueleto humano varía considerablemente según los lugares y los individuos. Se ha comprobado que algunas personas contienen una cantidad 75 veces mayor que el promedio. Los niños cuadruplican como término medio la concentración de los adultos debido a la más intensa evolución de la materia en sus huesos incipientes. El cálculo del promedio varía según los casos, pues su base fundamental es la porción de estroncio 90 en las dietas. Por cierto que la leche no es un alimento especialmente peligroso en este sentido, aunque el calcio asimilado de los vegetales vaya asociado con bastante más estroncio 90. El sistema filtrador de la vaca elimina parte del estroncio que ingiere con el pienso vegetal. Se calcula que el promedio de concentración del estroncio 90 en los huesos de los ciudadanos estadounidenses en 1959 oscilaba entre 1 unidad de estroncio y 5 unidades estroncio largas. La Comisión Internacional de Radiación estableció el máximo permisible en 67 UE. Pero los promedios significan muy poca cosa, máxime cuando el estroncio 90 puede concentrarse en lugares críticos de los huesos y alcanzar suficiente nivel para producir leucemia o cáncer. Los efectos de la radiación ocasionaron por su importancia, entre otras cosas, la adopción de diversas unidades específicas con objeto de apreciar su amplitud. Una, por ejemplo, el Röntgen, llamada así para recordar al descubridor de los rayos X, se basa en el número de iones originados por los rayos X o los rayos gamma bajo estudio. Más recientemente se ha implantado el RAD, abreviatura de radiación. Representa la absorción de 100 ergios por gramo de cualquier tipo de radiación. La naturaleza de la radiación tiene su importancia. Un RAD de partículas masivas es mucho más efectivo que un RAD de partículas ligeras respecto a la inducción de cambios químicos en los tejidos. Por tanto, la energía bajo la forma de partículas alfa es más peligrosa que esa misma energía bajo la forma de electrones. Decadencia del estroncio 90 al cumplirse aproximadamente 200 años.
Los estragos químicos causados por la radiación obedecen principalmente a la desintegración de las moléculas del agua, que integran la mayor parte de los tejidos vivos, en fragmentos excepcionalmente activos, radicales libres, que reaccionan a su vez con las complejas moléculas del tejido. Las lesiones medulares, interceptando la producción de células sanguíneas, son una manifestación particularmente grave de la enfermedad radiactiva, que conduce sin remedio a la muerte cuando se desarrolla lo suficiente. Muchos científicos eminentes creen firmemente que la lluvia radiactiva representa un importante riesgo para la raza humana. El químico norteamericano Linus Pauling asegura que la lluvia radiactiva de una sola superbomba puede ocasionar 100.000 muertes por leucemia y otras enfermedades en el mundo entero, e indica que el carbono radiactivo 14, producido por los neutrones de una explosión nuclear, constituye un grave peligro genético. Así, pues, Pauling ha abogado apasionadamente por el cese de las pruebas nucleares. Hoy respalda todos los movimientos encaminados a atajar el peligro de una guerra y promover el desarme. Por otra parte, algunos científicos, incluido el físico estadounidense de origen húngaro Edward Teller, quitan importancia a los riesgos implícitos en la lluvia radiactiva. Por regla general, el mundo simpatiza con Pauling, como lo revela el hecho que se le concediera el Premio Nobel de la Paz en 1962. 8 años antes, Pauling había ganado el Premio Nobel de Química. Así, pues, él y Marie Curie son los únicos miembros de esa agrupación selecta a quienes se han otorgado 2 premios Nobel. En el otoño de 1958, los Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña suspendieron los ensayos nucleares con arreglo a un acuerdo entre caballeros, lo cual no impidió que Francia hiciera explotar su primera bomba atómica en la primavera de 1960. Durante 3 años todo pareció de color rosa. La concentración de estroncio 90 llegó a un punto culminante hacia 1960 y luego se equilibró muy por debajo de un nivel que, según se estima, es la cantidad máxima compatible con la seguridad. Así y todo, en los 13 años de pruebas nucleares totalizando la explosión de 150 bombas muy diversas, se ha contaminado la atmósfera con 25 millones de curies de estroncio 90 y cesio 137, otro producto peligroso de la fisión. Solamente 2 de esos artefactos explotaron con intenciones homicidas, pero el resultado de las restantes explosiones fue también bastante funesto. En 1961, la Unión Soviética puso fin a la moratoria sin el menor aviso y reanudó sus ensayos. Como quiera que la URSS hiciera explotar bombas termonucleares de un poder sin precedentes, los Estados Unidos se creyeron obligados a renovar sus experimentos. La opinión pública mundial, despabilada por el alivio de la moratoria, reaccionó con suma indignación. Por consiguiente, el 10 de octubre de 1963, las 3 potencias nucleares más representativas firmaron un tratado acordando suspender las pruebas nucleares. Ya no fue un mero acuerdo entre caballeros, es decir, la explosión de bombas nucleares en la atmósfera, el espacio y el fondo marino. Solo se permitieron las explosiones subterráneas porque no producían lluvia radiactiva. Esta fue la iniciativa más esperanzadora respecto a la supervivencia humana desde el comienzo de la era atómica. Ahora el principal peligro, suponiendo que todas las potencias signatarias del tratado se sometan a lo convenido, es que Francia y la República Popular China, los miembros más recientes del Club Atómico, se sigan negando a firmar el susodicho tratado. Fusión nuclear durante 20 años largos. Los físicos nucleares han cultivado en el fondo de sus mentes un sueño aún más atractivo que la fisión destinada a fines constructivos. Sueñan con dominar la energía de fusión. Al fin y al cabo, la fusión es el motor que hace girar nuestro mundo. Las reacciones generadas por la fusión en el Sol son la fuente esencial de todas nuestras formas energéticas y de la propia vida. Si pudiéramos reproducir y controlar de algún modo dichas reacciones sobre la Tierra, resolveríamos todos nuestros problemas de energía. Nuestras reservas de combustible serían tan inmensas como el océano, pues ese combustible sería justamente el hidrógeno. Y, aunque parezca extraño, no sería la primera vez que se utilizase como combustible el hidrógeno. No mucho después de su descubrimiento y el estudio de sus propiedades, el hidrógeno ocupó un lugar importante como combustible químico. El científico norteamericano Robert Arey ideó una antorcha de hidrógeno oxídrico en 1861, y desde entonces la industria viene aprovechando esa brillante llama oxídrica. Pero hoy día ofrece, como combustible nuclear, posibilidades mucho más prometedoras. La energía de fusión podría ser muy superior a la energía de fisión. Un reactor de fusión proporcionaría entre 5 y 10 veces más energía que un reactor de fisión. Una libra de hidrógeno en fusión produciría 35 millones de kilovatios/hora. Por añadidura, la fusión no desprende cenizas radiactivas. Finalmente, una reacción por fusión solo se interrumpirá en el caso de cualquier avería concebible, mientras que la reacción por fisión se sustrae a todo control, aunque esto no sea lo corriente, y provoca la explosión total. El hidrógeno 1 es el más corriente entre los 3 isótopos del hidrógeno, pero también el que resiste más a la fusión. Es también el combustible privado del Sol. Ahora bien, el Sol lo posee por billones de kilómetros cúbicos. Además, tiene un inmenso campo gravitatorio para mantenerlo unido, así como una temperatura central de muchos millones de grados. Solo un ínfimo porcentaje del hidrógeno existente dentro del Sol se funde en un momento dado, pero, teniendo presente su formidable masa, ese minúsculo porcentaje es suficiente.
El hidrógeno 3 se presta mucho mejor a la fusión, pero es tan escaso y requiere tal consumo de energía que no vale la pena pensar en él como combustible práctico por sí solo. Así, pues, nos queda solamente el hidrógeno 2, más manejable que el hidrógeno 1 y mucho más abundante que el hidrógeno 3. En todo el hidrógeno del mundo únicamente un átomo de cada 6.000 es deuterio, pero eso basta y sobra. El océano contiene deuterio, 35 billones de toneladas nada menos, lo suficiente para proveer al hombre con grandes cantidades de energía durante todo el futuro previsible. Sin embargo, se plantean algunos problemas. Esto pudiera parecer sorprendente, puesto que existen las bombas de fusión. Si ahí hemos logrado fundir el hidrógeno, ¿por qué no podemos hacer un reactor tal como hemos hecho una bomba? Pero para fabricar una bomba de fusión es preciso utilizar como cebo una bomba de fisión, y ahí queda eso. Para fabricar un reactor de fusión necesitamos evidentemente un cebo más benigno, es decir, debemos mantener la reacción a un ritmo constante, controlado y no explosivo. El primer problema es el menos engorroso. Las potentes corrientes eléctricas, las ondas supersónicas, los rayos láser y todo el resto pueden producir temperaturas que alcanzan en un instante 100 millones de grados. Sin duda alguna será posible procurar la temperatura adecuada. Pero el mantener esa temperatura mientras se mete en cintura, según se espera, al hidrógeno fusible, es otro cantar. Evidentemente ningún recipiente conocido puede contener un gas cuya temperatura rebase los 100 millones de grados. Una de dos, el recipiente se vaporizará o el gas se enfriará. El primer paso hacia una solución es reducir la densidad del gas hasta un punto muy inferior a la presión normal. Ello rebaja el contenido de fuerza calorífica, si bien la energía de las partículas seguirá siendo elevada. El segundo paso representa un concepto sumamente ingenioso. Un gas a temperatura muy elevada ofrece la particularidad que todos sus átomos se ven desprovistos de los electrones. Es un plasma, término propuesto por Irving Langmuir a principios de los años 30, compuesto de electrones y núcleos desnudos. Y si lo integran totalmente partículas cargadas, ¿por qué no retenerlo utilizando un potente campo magnético en lugar del recipiente? Desde 1907 se sabe que los campos magnéticos pueden refrenar a las partículas cargadas y captar una corriente de ellas, lo cual se llamaba por entonces efecto de captación. Así, pues, se hizo un ensayo con la botella magnética y dio resultado, pero solo durante un lapso muy breve. Los jirones de plasma, captados instantáneamente por la botella, se retorcieron como serpientes, se disgregaron y, acto seguido, se extinguieron. Otro planteamiento consiste en instalar un campo magnético más potente al final del tubo para contener el plasma, rechazarlo y evitar las fugas. Esto se considera igualmente defectuoso, aunque no parece que el defecto sea excesivo. Si se pudiera retener el plasma a 100 millones de grados durante un segundo solamente, se desencadenaría la reacción de fusión y la energía fluiría del sistema. Esa energía podría servir para consolidar y fortalecer el campo magnético así como mantener la temperatura al nivel apropiado, es decir, funcionaría con la energía generada por ella misma. Pero el evitar las fugas de plasma durante un simple segundo era algo inalcanzable todavía. Botella magnética cuya misión consiste en retener un gas caliente de los núcleos de hidrógeno, el plasma. El anillo se denomina Toures. Ahora bien, puesto que las fugas se producían con especial facilidad en el extremo del tubo, ¿por qué no eliminar ese extremo dando al tubo una forma de rosquilla? Efectivamente, un diseño de evidente utilidad fue el tubo con forma de rosquilla, Tours, similar a un 8. En 1951, Spitzer diseñó ese artefacto en forma de 8 y lo denominó Stellarator. Aún fue más prometedor otro artilugio ideado por el físico soviético Lev Andreevich Artsimovich. Se le llamó Toroidal Camera Magnetic, cámara magnética toroide, y, como abreviatura, tokamak. El tokamak trabaja únicamente con gases muy rarefactos, pero los soviéticos han logrado alcanzar una temperatura de 100 millones de grados y mantenerla durante una centésima de segundo empleando hidrógeno cuya densidad atmosférica es de una millonésima. Desde luego, un hidrógeno tan rarefacto debe contenerse fijo durante más de un segundo, pero si los soviéticos consiguieran decuplicar la densidad del hidrógeno 2 y luego mantenerlo fijo durante un segundo, tal vez, harían baza. Los físicos norteamericanos están trabajando también con el tokamak, y por añadidura, utilizan un artefacto denominado SIJAK, que habiendo sido diseñado para contener gas más denso requerirá un periodo más corto de fijación. Durante casi 20 años, los físicos vienen orientándose hacia la energía generada por la fusión. Aun cuando el progreso haya sido lento, no se ven todavía indicios de un callejón sin salida definitivo. Entretanto, la investigación de la fusión ha proporcionado ya diversas aplicaciones prácticas. Los sopletes de plasma disparando chorros a temperaturas de 50.000 C en absoluto silencio superan largamente a los sopletes químicos ordinarios. Se ha sugerido que el soplete de plasma podría ser la última palabra en unidades incineradoras de desperdicios. Su llama desintegraría todo, absolutamente todo, en sus elementos constitutivos, y cada uno de esos elementos quedaría disponible para su regeneración y conversión en material nuevamente aprovechable.